Bueno, lo que vamos a hacer ahora en este tutorial es explorar cómo crear y cómo editar una encuesta en Lime Survey. Para ello, pues estamos ubicados en el panel general y como habíamos dicho en las anteriores capacitaciones, pues vamos a utilizar algunos iconos del panel general de manera más frecuente que otros. Específicamente, para el panel de creación de encuestas vamos a utilizar este icono que está justamente acá, que me va a permitir crear, editar o modificar una encuesta. Vamos a darle doble clic a ese icono y vamos a mirar justamente el panel de creación. De manera general, pues uno tiene acceso a un título que se le va a dar a la encuesta, una descripción muy general que usualmente suele ser el encabezado de la encuesta, un mensaje de bienvenida también si usted quiere agregar un mensaje personalizado de la bienvenida de la encuesta y un mensaje de despedida de la encuesta. Um, Dado que no queremos empezar desde cero la creación, lo que vamos a hacer es lo que usualmente deberían hacer los usuarios de la Dirección General de Formación. Para ello entonces vamos a copiar una, una encuesta. Vamos a copiar una encuesta con el objeto de eh, crear unas encuestas dirigidas a algunos programas en particular. Para ello entonces vamos a seleccionar la encuesta que deseamos copiar. Por ejemplo, pues están nuevamente pues las encuestas que tenemos a cargo. Estas encuestas que son genéricas, que son justamente las encuestas diseñadas por la Dirección General de Formación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una encuesta del SENA Aprendices. Vamos a copiar su estructura de esa general y vamos a darle un título personalizado. Por ejemplo, la encuesta SENA Aprendices, pero para el programa, eh, un programa de prueba. Ese programa de prueba puede ser es el nombre básicamente del programa que estamos tratando de gestionar. Por ejemplo, el programa de gestión bibliotecaria, el programa de culinaria, el programa de tecnología industrial, de tecnología de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedará entonces una encuesta con la estructura general de la encuesta Sena de Aprendices, pero queda personalizada para la población objetivo de este programa de prueba. Voy a cambiarle el nombre de programa de prueba, por ejemplo, vamos a colocarle programa de electricidad, que es un poquito más diciente de, para tratar de identificarlo mejor. Vamos a dejar estos campos que vienen por defecto y vamos a copiar la encuesta. Cuando uno copia la encuesta, lo que hace la herramienta es verificar que todos los elementos de la estructura de la encuesta origen pues fueron exitosamente copiados a la encuesta de destino. Vamos entonces a ir a la encuesta como tal. Esa encuesta como tal pues siempre lo lleva a este panel general que es donde se maneja directamente la encuesta y existen una forma, digamos, más amigable, que es básicamente visualizar la encuesta, pero no en el formato de los datos de la encuesta, sino básicamente en el formato que queremos visualizarla. Para ello entonces vamos a dar clic justamente como lo dimos en en ese piñoncito que era básicamente como una previsualización de la encuesta o probar la encuesta. Entonces aparece acá el título que hemos creado, encuesta Sena Aprendices, programa de electricidad. Aparece un encabezado, que es el que podemos crear. Estoy haciendo esto es justamente para visualizar la estructura general de la encuesta. Luego aparece cada una de las preguntas. Esas preguntas, si ustedes se dan cuenta, están dirigidas por secciones porque así se establecieron las encuestas del SENA, entonces aparecen las distintas secciones, son procesos misionales y estratégicos, mecanismos de selección e ingreso, aspectos seleccionados, aprendices seleccionados y capacidad institucional, reglamento del aprendiz. Digamos que son secciones que son previamente creadas y que por supuesto cada una de estas secciones alberga un tipo de pregunta. Entonces, por ejemplo, la sección de procesos misionales y estratégicos tiene justamente cuatro preguntas. Esas cuatro preguntas usualmente son de selección múltiple con única respuesta.
O los otros tipos de preguntas que se utilizan son preguntas tipo matriz, donde se permite o se indaga por la evaluación de distintos procesos, inscripción, selección, matrícula, si se pide que identifiquen o que hagan una valoración. Este también es un tipo de pregunta de matriz. Y en general, pues existe también la típica pregunta de sí o no. Pero básicamente lo que queremos mostrar acá es la estructura que tiene cada una de esa o cualquier encuesta que hagamos. Por supuesto que esto está, digamos que planteado por la Dirección General de Formación y esta sería la encuesta que nosotros vamos a entrar a modificar. Eh, Vamos entonces ya no a ver la encuesta, sino vamos a empezar a editar la encuesta. Para ello entonces vamos a escoger la encuesta que queremos ver. Como ustedes ven aquí, la encuesta que está seleccionada es justamente la encuesta SENA Aprendices Programa de Electricidad, que es la que estamos viendo. Y aparecen unos grupos de preguntas. Esos grupos de preguntas son, digamos, las distintas secciones que hablábamos en la estructura general de la encuesta. Entonces, dado que está manejado por secciones, vamos a ir a la primera sección, que es procesos misionales y estratégicos. Y cuando usted le da, escoge ese grupo de preguntas o esa sección, se despliega un árbol adicional que le da acceso a las preguntas que están dentro de ese grupo de preguntas, valga la redundancia. Esas preguntas, pues básicamente tienen unos identificadores que vamos a hablar más adelante. Pero antes de entrar a abordar cada una de las preguntas, es importante destacar dos preguntas que van a aparecer de manera común en toda la herramienta. Esas dos preguntas son la primera de la aplicación y la segunda el nombre del programa. Vamos a ir, por ejemplo, a escoger la aplicación. Esa aplicación tiene que ver, primero es una pregunta que está oculta, pero es una pregunta muy importante porque me va a diferenciar o me va a permitir analizar cuál es el número de la aplicación que estoy haciendo. Supongamos que estoy en la primera acreditación de todos los programas, entonces pues justamente será la aplicación número uno. Pero si, por ejemplo, estuviéramos en una renovación de la acreditación donde nuevamente tenemos que ir sobre el programa de tecnología de electricidad para hacer un segundo despacho de esa misma encuesta dentro de un segundo proceso de acreditación del mismo programa, pues aquí tendríamos que cambiar esa respuesta que se va a dar, ya no va a ser aplicación uno y para ello vamos a dar en editar opciones de respuesta por defecto de esta pregunta. Esas opciones de respuesta pues aparece por defecto valor uno porque no hemos creado una opción general, con una opción adicional. Lo que vamos a hacer ahora es justamente editar esas opciones de respuesta para, por ejemplo, colocar una aplicación número 2. Esa aplicación número 2 la vamos a hacer, digamos, colocando o haciendo clic en el signo de más y vamos a colocar aquí aplicación 2, renovación o reacreditación. Esa aplicación 2 de reacreditación pues va a quedar cargada. Vamos entonces a guardar los cambios. Cuando guardamos los cambios en la herramienta, pues ya aparece, las opciones de respuesta han sido guardadas exitosamente. Entonces ya aparece esas opciones de respuesta y vamos a editar las opciones de respuesta para esta pregunta. Entonces, si no fuera la primera, sino algo de acreditación para efectos de renovación de la misma, pues vamos a distinguirla con aplicación de 2 de reacreditación. Y pues justamente pues estaríamos guardando la respuesta a esa pregunta, tratando de identificar o de diferenciar los distintos despachos que se van a hacer en la encuesta. Existe una pregunta, les hablaba que había dos preguntas que eran comunes. La segunda pregunta que quiero hablar es la pregunta que hace referencia al nombre del programa. Ese nombre del programa, cuando nosotros cambiamos la pregunta, pues también tiene distintas opciones.
Primero, ¿qué busca esta pregunta? Esta pregunta busca básicamente asignar a esta encuesta en particular el programa que se está tratando de evaluar. Para ello entonces vamos a editar las opciones de respuesta o vamos a editar las opciones de respuesta por defecto a esta pregunta para tratar de cargar aquí pues las distintas opciones. Como ustedes pueden ver, pues aparece electricidad industrial, que ya estaba precargado, pero yo, por ejemplo, si esta encuesta fuera dirigida al programa de regencia de farmacia, pues yo tengo acceso en este momento a la base de datos de todos los programas de tecnología del SENA, entonces justamente lo que voy a hacer es asignarle el nombre del programa. Dado que es electricidad, pues voy a dejarlo electricidad industrial, pero es muy importante hacer esta asignación para que el programa sepa en la base de datos que esta encuesta se refiere directamente a ese programa. Entonces vamos a guardar la respuesta. Bien, vamos entonces ahora sí a editar las preguntas que aparecían en la visualización que habíamos hecho de la encuesta. Si ustedes se fijan, la primera pregunta tenía que ver con procesos misionales y la primera era si se identifica con la misión institucional. Por supuesto, como pueden ver aquí, las dos preguntas a las que les acabo de mencionar, pues no aparecen porque están ocultas dentro de la encuesta, pero son muy importantes. Entonces, vamos a editar esa pregunta en particular. Entonces estamos en la sección de procesos misionales y estratégicos y aparece aquí la pregunta sobre proceso misión. Se identifica con la misión institucional. Eh, para ello, entonces, pues siempre es importante tener presente que para cada pregunta existe un código. El código no es más que un identificador que se tiene dentro de la herramienta para tratar de ubicar o de localizar en la base de datos la pregunta en particular, el texto de la pregunta, el tipo de respuesta y si es obligatoria, sí o no. Vamos entonces a dar clic en este icono que es el del lapicito que nos indica cómo modificar la pregunta actual. Cuando damos clic en en ese icono, pues se despliega justamente primero el código. Ese código no lo vamos a cambiar porque está atado dentro de la base de datos. Aparece un cuadro de texto que es un editor de texto donde podemos cambiar la redacción de la pregunta. Se identifica con la pregunta. Podemos colocar una ayuda si por ejemplo lo necesitamos como un tooltip o algo adicional para hacer más legible la encuesta. Podemos colocar aquí el texto justamente de ese tip que quisiéramos, con el cual quisiéramos apoyar la encuesta. El tipo de pregunta es muy importante porque podemos desplegar un montón de tipos de pregunta. Vamos a darle, pues vamos a recordar que es lista tipo radio, pero existen distintos tipos de preguntas. Preguntas de respuesta única, elegir del 1 al 5, lista desplegable, lista radio, que es la que está por defecto. Estoy mostrando en la parte derecha o se va desplegando en la parte derecha el tipo de preguntas que usted puede hacer. Lista de botones radiales, tipo matriz. Por favor, mirar aquí a la mano derecha cómo se van desplegando los tipos de pregunta. Matriz, ampliar, mantener o reducir. Hay distintos tipos de preguntas. Entonces, preguntas de respuesta única, preguntas de matrices, preguntas de opción múltiple, que también es muy utilizado en esta herramienta. Preguntas múltiple con comentarios. Preguntas de texto, que son básicamente preguntas abiertas, donde se hace una indagación libre sobre algún aspecto que quisiéramos indagar. Y vamos a dejar entonces, pues, por defecto donde estaba, no vamos a modificar, porque esto básicamente ya está prediseñado y preacordado con la Dirección General de Formación. La sección de la pregunta, pues esa es la sección a la que hace referencia. Si es obligatoria, eh, pues todas las preguntas las dejamos obligatorias en la herramienta. Y esta ecuación de relevante pues hace referencia a cálculos que podíamos hacer con los resultados de la encuesta o con los resultados básicamente de esa pregunta para hacer algún otro tipo de cálculos para presentar algún otro tipo de resultados. En este caso, pues este ítem no es tan relevante para los procesos del SENA. Entonces vamos a guardar y cerrar. Si yo quisiera editarla o cambiar la redacción de la pregunta, pues lo puedo hacer. Se indica con la misión institucional de prueba. Vamos a colocar acá, si quisiéramos cambiar esa la,
la redacción de esa pregunta. Entonces, pues nos vamos a previsualizar esta pregunta. Entonces, cuando vamos a previsualizar esa pregunta, pues aparece el cambio en la redacción. Ah, vamos a dejarla nuevamente igual, entonces para dejarla justamente como la hemos preacordado con la edición general del SENA. Los tipos, hay que ser muy cuidadoso en los cambios que se pueden hacer sobre la herramienta. Digamos que en este momento lo que se podría hacer es básicamente la redacción de la pregunta. Las opciones de respuesta y los tipos de respuesta no conviene modificarlos dado que cada ítem dependiendo del tipo de pregunta, está atada con la estructura de la base de datos interna que tiene en este momento el sistema. Si cambiamos este tipo de preguntas, pues, o cambiamos las opciones de respuesta, pues eso va a tener una implicación sobre la base de datos cuando estemos en el módulo visualizando los resultados de la encuesta para un programa en particular en el módulo de aspectos del sistema de información. Por lo tanto, el único cambio que es en este momento aconsejable hacer y que consideramos que es posible para no alterar el buen funcionamiento del sistema es la redacción de la pregunta, dado que pues esto, insisto, fue previamente acordado con la Dirección General de Formación del SENA. Bien, ya hemos hablado entonces de cómo editar una encuesta, cómo modificar los tipos de pregunta. Y esto básicamente es lo que queríamos mostrarles en la herramienta. Por supuesto que lo más importante es que la opción de copiar una encuesta desde estas encuestas patrones, pues lo que va a permitir es tratar de personalizar una encuesta para cada programa, dado que si estuviéramos interesados en asignarle al coordinador del programa, por ejemplo, el coordinador del programa de electricidad en este caso, asignarle esa encuesta, pues no lo podríamos hacer sobre la encuesta patrón, sino tendríamos que ir directamente a la encuesta de interés. Esa encuesta de interés, pues si quisiéramos, por ejemplo, asignarle este rol de coordinador justamente a esa encuesta, pues entonces cuando le damos clic en la visualización de las encuestas aparece esta encuesta en particular, que es la que acabamos de crear. Le damos clic y vamos a asignarle a ese usuario en particular dentro del menú de propiedades de la encuesta los permisos de la encuesta y vamos a asignarle, por ejemplo, a esa encuesta en particular el coordinador Luis Eduardo Gallego que habíamos visto, que habíamos creado en la sesión anterior y vamos a darle permiso a ese usuario para que visualice justamente solamente los resultados de esa encuesta porque él es el coordinador del programa de electricidad y solamente él tendrá acceso a los resultados de esa encuesta en particular. Bien, eso es todo respecto a la creación y edición de encuestas.